Hola amigas y amigos, Abel Reynoso, un gusto en saludarlos. Estamos hablando de la delincuencia migratoria, o sea, cierto grupo de gente que emigra a un país con la intención de cometer delito. Generalmente, volvemos a repetir, quiero aclarar, no todo mundo que inmigra a un país obviamente tiene esa tendencia o tiene ese interés, pero sí estamos enfocándonos en ese grupo que sí lo hace, que no solo opera en su país, sino que se expande a través de sus países vecinos en un continente para expandir su negocio. Esto, por ejemplo, lo vemos aquí en Estados Unidos, en ciertos países linderos. Hay gente que se establece, vuelvo a repetir, sin ofender a nadie. Hay ciertos países que tienen cierta plataforma aquí en Estados Unidos en la que manejan, por ejemplo, el tema de la droga, de la venta de drogas al público. Es generalmente manejada por gente de su propio país, de su propia digamos, cultura, y que son muy confiados. Y la razón que se elige esta gente en vez de, digamos, locales, es porque la mayoría de estos individuos tienen familiares en su país, en su tierra. Entonces, si llegaran a hacer alguna tontería, vamos a hablar del crimen organizado con la venta de drogas, si llegaran a quedarse con la propiedad, con algún dinero, generalmente las consecuencias las pagaría la familia de este individuo. Esa es una de las razones. Además, por la razón del idioma, la razón de la confianza, la razón del control, siempre estos grupos organizados prefieren tener gente de su propia cultura. Lo mismo sucede con los asiáticos. Los chinos, por ejemplo, tienen en la mayoría de los barrios chinos de muchos lugares de Estados Unidos, tienen su propio grupo que responde a ciertos grupos mafias chinas muy poderosas. Es más, usted le digo, yo tuve una oportunidad de trabajar en el barrio chino en Los Ángeles, que es un barrio relativamente pequeño. Sin embargo, ellos jamás llamaban a la policía, ellos lo resolvían todo ellos. Pero tenían un control bastante fuerte y trataban siempre, el chino es muy hábil en ese sentido, trataban siempre de mantener un perfil muy bajo, a diferencia de nuestra gente, que siempre era más escandalosa, era más ruidosa. Cuando pasaba algún acto de situaciones de violencia, todo el mundo se enteraba, entraba la policía y eventualmente se identificaban. Todo ese tipo de situaciones, todo ese tipo de delincuencia que yo le estoy hablando ahora ya de la delincuencia en especial, tiene un impacto bastante grande en la sociedad. Cuando yo era muy joven en la policía de Los Ángeles, por ejemplo, les cuento una historia ya por los años 80. Si se recuerdan, a finales de los 70, a principios de los 80, Estados Unidos le dio asilo a muchos individuos, a muchos cubanos que estaban presos. Y en esa época el gobierno cubano abrió sus cárceles y mandó un montón de individuos que habían estado presos por muchos años, todos delincuentes. Los puso en un barco en el famoso puerto de Mariel en Cuba y los mandó hacia el puerto de Miami. Se han hecho muchas historias de esto, incluso se hizo una película con Al Pacino, que él hace de un expatriado cubano que había estado mucho tiempo preso en Cuba por delincuencia. Y entonces, cuando llegan estas gentes aquí, lo que causó fue un impacto muy interesante en la sociedad, porque los cubanos, primero que todo, estaban acostumbrados a un súper maltrato con la policía de Cuba, sobre todo los que habían estado en las prisiones. Cuando llegan a Estados Unidos no tenía esa mentalidad de manejarlo. Se tomó un tiempo, hubo un exceso de violencia de parte de ese grupo, no de la sociedad cubana. La sociedad cubana es muy trabajadora, es muy honesta, pero estamos hablando de ese grupo que vino. Se infiltraron estos cubanos, estos delincuentes cubanos entre la sociedad, y por un tiempo bastante, hasta que se pudieron identificar muchos de ellos, hasta que se los pudo poner bajo control, causaron problemas por varios años. Yo tuve oportunidad de tratar con algunos de ellos, estos delincuentes, en Los Ángeles, y siempre querían pelear, siempre querían ser muy agresivos, porque esa era la cultura de donde venían. Entonces fue un detalle muy interesante dentro de la delincuencia foránea en Estados Unidos, este grupo de gente, porque además además de ser violentos, eran muy escandalosos, y entonces tenía hubo mucho problema. Eventualmente se los encarceló a muchos se los deportó. O sea, hubo
hubo un tiempo de caos en el que se tuvo que arreglar eso. Luego Estados Unidos ha tenido bastantes problemas con la delincuencia de Latinoamérica, particularmente por las pandillas de Centroamérica, los salvatruchas, los maras y todo ese tipo de grupito que irónicamente, fíjese que que se manejan generalmente en Salvador, en Guatemala, en el sur de México, en Honduras. Irónicamente no empezaron ellos en su país, empezaron aquí en Estados Unidos. Es más, empezaron en Los Ángeles. Cuando les comentaba de la parte de la migración, en los años, a los fines de los 70, principios de los 80, durante los 80, si se recuerda, había mucho problema político, mucha agresión de la guerrilla, mucho problema del ejército, el pueblo, y entonces mucha gente buena, trabajadora, escapa a Centroamérica y se viene y se hospeda ilegalmente aquí en Estados Unidos y se introduce a la sociedad. Y esa gente pues venía escapando de la violencia y todo, se introduce a la sociedad estadounidense. Muchos de estos hombres, muchos de estos familiares, muchas de estas mujeres se ponen a trabajar y dejan a sus hijos en sus casas sin que los cuide. Eventualmente estos muchachos que eran niños, muchos niños eran muy jóvenes, no tuvieron oportunidad de ir a la escuela, no tenían, a pesar de estar en Estados Unidos y tener muchas cosas, la cultura nunca los aceptó. Aprendieron muy bien el idioma, pero se fueron juntando con pandillas locales, de pandillas delictivas en la ciudad de Los Ángeles locales, y aprendieron el negocio del pandillismo, aprendieron el negocio del robo, aprendieron el negocio de la venta de droga, aprendieron el negocio de la prostitución, y de ahí crearon ellos sus propias pandillas delictivas. Y eran todos niños muy jóvenes, aprendieron el idioma, aprendieron la costumbre, aprendieron todo. Irónicamente, esta gente empezó a operar desde Estados Unidos, porque conocían el idioma y como podían entrar y salir, viajar, habían tenido documentación, viajaban de aquí a Centroamérica, de aquí a sus países, y entonces crearon una multicultura y un multiarreglo. Eventualmente el gobierno de Estados Unidos, cuando medio se cansa de todo este acto delictivo, porque estas pandillas se hicieron muy poderosas, se decide deportar a toda esta gente, y eventualmente deportan a muchos de estos guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, de vuelta a sus países. Pero ¿qué pasa? Ya no eran niños, ya eran jóvenes, ya eran incluso ya personas ya adultos, y se llevan la cultura del pandillismo a Centroamérica. Y cuando llegan a Centroamérica, Centroamérica no estaba equipado ni preparado para este tipo de delincuencia, porque era una delincuencia muy distinta a la que estaban acostumbrados ellos. Entonces explota este problema de las pandillas en Centroamérica y se hace un problema tremendo, porque ahora se abusan del sistema. Como la policía en Centroamérica no estaba tan organizada, ni tenía los presupuestos, sabía muy bien, no se cree que la policía de Centroamérica no funciona, tiene muy buen sistema, pero son avasallados por la cantidad de gente que es deportada. Y entonces esta gente básicamente casi toman la mayoría del delito que ocurre en estas ciudades, en todos estos centros, en todas estas ciudades de Centroamérica. Y se crea un conflicto enorme. O sea, fíjese, migración. Vienen a Estados Unidos, se adaptan a Estados Unidos, aprenden la delincuencia y se vuelven y aplican el sistema de delincuencia migratorio. O sea, van y vienen y regresan. Y eso se crea un problema muy serio. Y si usted estudia un poco este tipo de delito muy serio, porque son como mafias muy organizadas y son extremadamente poderosas hoy en día, le digo, en Centroamérica controlan muchísimo la inmigración ilegal. Ellos son los que generalmente ahora casi por todo México controlan la inmigración ilegal de gente que viene, controlan la droga, mucha de la droga, controlan mucha de la prostitución. Ellos son los grupos estos son los que generalmente van y atacan a los ciudadanos de sus pueblos, de sus países que tienen negocio, para que les paguen, para que los protejan, porque si no les destruyen todo, incluso los golpean, incluso al extremo los matan. Entonces se han hecho un problema delictivo muy grande que estuvo aquí por un tiempo en Estados Unidos, pero le vuelvo a repetir, como el sistema acá los empezó a identificar, prefirieron irse
a Centroamérica y están muchos escondidos. Y si usted visita alguno de estos países, se va a encontrar que las cárceles, particularmente de estos países, están inundadas con esta gente. Hay gente muy problemática, gente muy peligrosa, gente muy bien organizada, no son ningún tontos. Y entonces ha creado esta inmigración de ida y de vuelta, de cultural, ha creado toda una nueva sociedad de delincuencia que opera ahora ya en casi todo lo que es Centroamérica, lo que es, incluso les vuelvo a repetir, ahora hay muchos de estos individuos que se han intercambiado la personalidad y todo y se han infiltrado en algunos de nuestros países, en Sudamérica también tienen sus focos de operativos y demás. Entonces ha creado problemas, vuelvo a repetir, delictivos serios, de delito internacional esta gente. Entonces la migración siempre ha tenido su impacto, pero aquí en lo que hablamos de la delincuencia internacional, siempre ha habido grandes dramas. Pero lo vamos a continuar porque estoy nomás hablando, estoy tocando apenas unos poquitos. Le quiero mencionar 2 o 3 grupos delictivos muy grandes que tienen que ver con la inmigración, que tienen que ver con el delito internacional. Pero esto lo dejamos para los próximos videos. Los invito a que nos vean, los invito a que nos sigan, los invito a que nos comenten y los invito a que nos vean en el próximo video. Un gusto.